Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, hijos. Al escuchar la primera lectura, si ustedes han fijado muy bien, habla de un sentido de comunidad con lo que está diciendo el apóstol Santiago. Santiago habla de esa necesidad de orar unos por otros y del enfermo debe de buscar al sacerdote para que sea ungido por él. Sí, sea ungido con el santo aceite para que pueda ser curado y perdonado sus pecados. Dice que es importante la oración, el orar unos por otros, el pedir unos por otros. Y pone el ejemplo de Elías, como insistió, dice, y era un hombre como nosotros, igual que nosotros, y cómo tanta fue su insistencia en oración, que dejó de llover 3 años y medio. Y después hizo oración a Dios, una oración insistente, y entonces volvió a llover. Y vinieron las cosechas. Y vinieron las cosechas. Él pues habla de esa necesidad de la oración y de pedir por la conversión del pecador. Si logras atraer al pecador que vuelva al buen camino, habrá salvado su vida, la tuya, y se te perdonarán muchísimos, muchísimos pecados. Habla pues de el pedir perdón, pero ante todo la oración y el sentido de comunidad. Y el pedir ante todo por la conversión de los pecadores, que se acerquen a Dios, que vuelvan a Dios. Ahora pensemos, esta primera lectura tiene su relación con el Santo Evangelio. Y la relación es precisamente el sentido de saber formar comunidad. Formar comunidad y preocuparnos unos por otros. Pero, ¿y cómo se tiene que hacer esto? Si Santiago dice que el enfermo tiene que buscar a Dios, tiene que buscar su salud en la oración, el llamar a los presbíteros de la comunidad de la iglesia, al sacerdote para que sea ungido y pueda ser curado y perdonado sus pecados, entonces se habla de ese pedir perdón a Dios, preocuparnos unos por otros y saber formar comunidad. Pero, ¿cómo formar comunidad? Y aparece la respuesta muy clara en el Evangelio. El Evangelio dice que a Cristo Jesús le llevaban unos niños para que les impusiera las manos, pero que los discípulos no los dejaban. Cristo vio la actitud y se molestó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se los impidan, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Tenemos que darnos cuenta que cada padre de familia tiene que saberse inculcar a sus hijos el acercarse a Dios. Cada padre de familia tiene que acercar a sus hijos a Dios, porque ese es el sentido de comunidad. Es ante todo que vayan ellos aprendiendo a formar comunidad, la preocupación de unos para con otros, el poder tener ese sentido de preocuparse por los demás, la solidaridad, la fraternidad por los demás. Si dice que los discípulos les impedían que los niños se acercaran, hoy podemos encontrar que por comodidad de muchos padres de familia no van a misa, ni tampoco acercan a sus hijos a Dios. No van a misa y quieren que así conozcan a Dios.
no se acercan a misa, no acercan a sus hijos a Dios y quieren que sus hijos vivan en comunidad. ¿Cómo van a vivir en comunidad si no se les ha dado se les ha enseñado a tener ese espíritu de fraternidad de unos para con otros, puesto que no se acercan al mismo Dios? Por eso el malestar de Cristo. ¿Cuáles son las actitudes que tienen los adultos para que los niños se acerquen a Cristo Jesús? Es flojera, es desidia, es comodidad de muchos padres de familia. La comodidad de que después vamos a misa el próximo domingo o otro día. Rezar, ando muy cansado, mejor después, hay lo que tú puedas rezar con ellos. Esa desidia y esa indiferencia perjudica a los niños. Entonces los niños van creciendo y van con una idea de que voy a misa como lo hacía mi papá o mi mamá, cuando tenga ganas. Cuando él tenía ganas nos decía vamos a misa y nada más decía no y no íbamos a misa. Así se queda en la mentalidad del niño. Va a crecer con esa frase en su cabeza, con esa mentalidad y con esa convicción. Íbamos a misa cuando ellos decían, cuando no, ni en cuenta. O solamente cuando ellos necesitaban, tenían alguna necesidad, es cuando íbamos. Van creciendo así los hijos, imagínense las generaciones frías, indiferentes, alejadas de Dios, sin temor de Dios, culpa de los padres de familia. Si los padres de familia no tienen ese espíritu de comunidad, de formar comunidad, y entonces ¿de qué se quejan? De que sus propios hijos, cada quien agarre su camino. Es el sentido de comunidad, es la falta de preocupación de unos para con otros, pero así los fueron formando. Cristo Jesús, recuerden bien que siempre iba a la sinagoga, y a partir de los 12 años en el pueblo de Israel les obligaba a ir a las celebraciones los sábados, tener que ir a darle culto a Dios. Y hoy encontramos que los padres de familia buscan muchos pretextos, confunden a sus hijos y no les permiten acercarse a Dios. Los confunden con sus propias actitudes, los confunden con sus propios comportamientos, los confunden más aún cuando no hay testimonio de vida. Cuando los ven rezar, pero ven que hacen lo contrario. Cuando los ven que se acercan a Dios, pero se los impiden por su comportamiento. Y es donde se confunden los hijos. Vamos a misa para vivir ¿cómo? El ejemplo que ellos dan, su comportamiento ante nosotros, y ellos se van cuestionando ellos mismos. ¿Qué sentido tiene ir allá? ¿A qué vamos a la iglesia? ¿A misa para qué? ¿A rezar? Allá ellos rezan, se comportan de esta manera, y cuando salen aquí en la casa hacen esto, esto y esto y eso. Entonces, ¿qué sirve? Y es donde ellos dicen, ¿cómo es ese Dios? ¿Ese Dios al que le rezamos permite todo eso? Es la confusión. Esa es una confusión que se tiene y en lugar de acercar a los hijos a Dios, se les va separando, se les va marginando por el mal ejemplo y el mal testimonio. Y el mal ejemplo de muchos adultos, mal ejemplo en su comportamiento de muchos adultos. Y se van confundiendo las generaciones a los propios hijos que no se van acercando a Dios. Cuando ellos tienen necesidad de acercarse a Dios, cuando esa es la preocupación de los padres de familia, acercar a sus hijos a Dios. Y es irlos educando a que tienen que saberse comportar de acuerdo a cada lugar que se encuentren. En la iglesia, cómo deben de educarlos para que se comporten. En la escuela, cómo debe ser su comportamiento. En la familia, en una fiesta, cómo debe ser su comportamiento. Pero como les gusta lo fácil y no les gusta sacrificarse y no les gusta educar a sus propios hijos, entonces vamos evitando todo aquello que sea un compromiso y un problema. Vamos evitando mejor problemas, así de que así lo mejor lo dejamos. Y no quieren sacrificarse y no quieren enfrentar una realidad que es parte de su obligación para educar y formar a sus hijos. Quiero que entendamos entonces que Cristo Jesús cuando dijo, dejen que los niños se acerquen a mí. Si en ustedes no confían por su comportamiento, dejen que se acerquen a mí para que confíen en mí. Ustedes como padres no han sabido darles buen ejemplo. Sus hijos desconfían de ustedes por su comportamiento, por la vida que llevan. Sus actitudes que tienen en el propio hogar, sus hijos desconfían de ustedes. Déjense que se acerquen a mí para que me conozcan,
para que vengan conmigo, para que hablen conmigo. Si no tienen confianza con ustedes, que se acerquen a mí. Es, pues, entender, ir canalizando, ir conduciendo, ir apoyando, acompañando a los hijos en su caminar, pero lo primero es enseñarles a desarrollar la virtud de la fe. Una virtud que Dios da a todos, pero que hay que enseñarles a desarrollar. Qué triste es encontrar quienes crecen sin fe. Crecer sin fe, sin creer en nada, desconfiar todo, por la falta de educación en la fe que no tuvieron los padres de familia. Y después sufren esos hijos confundidos, buscan aquí, buscan allá, algo que les satisfaga. Cómo descubrir y desarrollar eso que ellos sienten por dentro, que no dicen fe, pero hay algo que me dice que debo de buscar. Pero ¿quién te va a ayudar si el descuido fue de los padres de familia? Por eso, como un niño confía siempre en sus padres, en su seguridad, en su protección, así debe ser el hombre. Buscar la seguridad en Dios, la protección y la confianza en el mismo Dios. Esa es la vida que debe llevar el hombre. El que no reciba el reino de los cielos como uno de esos niños, no entrará en él. Y entrar al reino de los cielos es haber confiado siempre en Dios. El recibir el reino de Dios es el abandono en las manos de Dios, la confianza en Dios, el buscar a Dios, una necesidad de buscar a Dios. Pero esa necesidad tiene que ser en comunidad, en familia. La familia que se integra a una comunidad de la cual debe de servir. Y así debe ir siendo en la vida de los hijos esa preocupación. Siempre la finalidad de hacer algo, de servir a la comunidad. Cuando los niños se acercan, cuestionan muchas cosas que escuchan. Y es ahí donde se debe de educar a decirles esa preocupación por los demás, el buscar hacer el bien a los demás. Los dejan crecer sin fe, alejados de Dios. No llegan a tener temor de Dios, cometen tantas tonterías. Esa es la causa de la falta de temor de Dios. No hay temor de Dios, hago esto, eso y eso otro. ¿A quién le voy a entregar cuentas? ¿A quién? Pensemos bien si hemos sido obstáculo para hacer que los niños confíen en Dios, si hemos sabido ser esa luz para los niños, para que busquen a Dios y empiece a despertar en ellos esa fe, el empezar a desarrollar la fe, en creer en alguien a quien no veo, pero hablan de Dios, de ese Padre bueno, que empiece a crecer y a desarrollarse, porque es la virtud que hay que explotar para que se desarrolle y crezca cada día en nosotros. Que cada padre de familia entienda que no puede impedir, que no sea un obstáculo, algo que impida a los hijos acercarse a Dios, y que son ellos los primeros que deben dar ejemplo, responsables en la educación de la fe en sus hijos, desarrollarles la fe en sus propios hijos. Si son obstáculo para ellos, si dan mal testimonio de ellos y los hijos en lugar de acercarse a Dios dejan de creer, los responsables son los padres de familia, y de eso tendrán que entregarle cuentas a Dios. Pónganse de pie.